A ver si quiere. Sí, ya está grabando. Muy bien, cedo la palabra al profesor Andrés García, miembro del proyecto de investigación y profesor titular de la Universidad Autónoma y experto, entre otros temas, en el ámbito de las haciendas locales, que moderará esta primera mesa de la tarde. Andrés, pues quedas tú al mando. Bien, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión de tarde de esta jornada sobre la reforma de las haciendas locales y también quiero dar las gracias especialmente a los profesores, ¿no?, y a los investigadores que han presentado comunicación y que conforman esta primera mesa, ¿no? La verdad es que pues es muy loable, ¿no?, que hayan presentado tantas comunicaciones a la jornada, que se hayan seleccionado estas comunicaciones para ser expuestas, que yo creo que son muy interesantes. Y esta primera mesa de comunicaciones pues va referida al ámbito del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y cómo pues en el ámbito de este impuesto se pueden introducir modificaciones, reformas, etcétera, que conlleven una mayor ambientalización del mismo. Ya se ha dicho esta mañana por parte de algunos de los ponentes que este es uno de los impuestos ideales, ¿no?, para introducir este tipo de reformas de corte medioambiental y, por tanto, pues es totalmente pertinente esta mesa de comunicaciones y vamos a escuchar con mucha atención a todos los ponentes. Bien, el primero de los ponentes, que según el índice, ¿no?, del programa que hemos elaborado, es el profesor doctor don Antonio Fernández de Buján. Es un senior manager en KPMG Abogados y además es un profesor contratado doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. El título de su ponencia es La reforma ambiental del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Bien, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Mis primeras palabras, como no podía ser de otra forma, deben ser de agradecimiento. Primero al profesor Herrera Molina, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por haber tenido a bien aceptar mi comunicación en esta jornada a la que acudo con sumo gusto. También quiero agradecer al profesor Andrés García, catedrático acreditado de la Universidad Autónoma de Madrid, por presidir esta sesión en la que ahora voy a intervenir. Comparto unas diapositivas que, si me podéis, por favor, confirmar que se ven correctamente. Sí, se ven correctamente. Muchas gracias. El título de mi ponencia es la reforma ambiental del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Quería comenzar con algunas consideraciones generales que son sabidas por todos ustedes y que algunas de ellas ya se han comentado o se han tratado, seguro que mejor que lo voy a tratar yo. Por ejemplo, por el profesor Andrés García, que ha tenido una ponencia parecida, o que se tratarán en ponencias subsiguientes. Como es sabido, las comunidades autónomas no pueden gravar los hechos imponibles de los tributos locales, como es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, pero lo que sí que pueden gravar, de acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la 8/80, la materia imponible grabada por estas. Esta precisión o esta previsión se concreta a los efectos del impuesto sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en la disposición adicional primera de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de que, por tanto, la comunidad autónoma entre a gravar la materia imponible del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, desaparece, por tanto, el tributo local y la comunidad autónoma debe, de acuerdo con esta disposición adicional primera, compensar al municipio con subvenciones incondicionadas o participaciones en ingresos.
Otra consideración general es que los impuestos locales de aplicación obligatoria, tal y como se recogen, que de acuerdo con lo que establece el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, son el IAE, el IBI y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En estos impuestos locales de aplicación obligatoria, la ordenanza no es indispensable, pero puede aprobarse para concretar los elementos de cuantificación del tributo dentro de los límites fijados por la ley y para adaptar las normas sobre la aplicación del tributo contenidas en la Ley General Tributaria y la organización y funcionamiento interno de cada entidad. Entre otros muchos ejemplos, se puede citar la Ordenanza de Madrid, pero en fin, hay infinidad de ordenanzas, digamos, que desarrollan o concretan las disposiciones en relación con este impuesto establecidas en la Ley de Haciendas Locales. También, como es por todos sabido, la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, donde uno de sus miembros es el investigador principal y director de estas jornadas, el profesor Herrera Molina, proponía en su informe la sustitución de los actuales impuestos sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte por un nuevo impuesto ambiental sobre el uso de vehículos de tracción mecánica que abarcase una cuota municipal exigida conforme a criterios semejantes a los actuales y otra ambiental basada en emisiones teóricas de dióxido de carbono. En relación con los aspectos ambientales del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cabe señalar que la cuota tributaria se determina según una cuota fija en función de un cuadro de tarifas. En el cuadro de tarifas se recogen 5 clases de vehículos, que son los turismos, autobuses, camiones, tractores, remolques, semirremolques y otros vehículos, motores y motocicletas. Y dentro de cada clase de vehículos se distinguen varios tramos. En relación con los aspectos medioambientales de este impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cabe digamos, señalar, aunque ya se ha tratado este tema en ponencias anteriores, que existe una bonificación de hasta un 75% para fomentar el empleo de vehículos que favorezcan la conservación del medio ambiente. En este sentido, el artículo 95.6 del texto refundido de las haciendas locales digamos, recoge 2 bonificaciones a efectos medioambientales. Hago un inciso en relación con las bonificaciones a efectos medioambientales. Estas bonificaciones, digamos, se tienen que implementar por los ayuntamientos que pueden incrementar las cuotas mediante la aplicación de un coeficiente con un máximo de 2. Las bonificaciones a las que nos referimos son de hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón de su incidencia en la combustión, y una bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores de los vehículos. Ante esta situación debemos plantearnos, a mi juicio, si queremos un impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que únicamente tenga en cuenta las emisiones del vehículo, es decir, el principio de quien contamina paga, a más emisiones más se paga, o una combinación de las 2 variables, como ya se ha dicho por parte de la doctrina, las emisiones, por un lado las emisiones y por otro lado una magnitud representativa de la capacidad económica, como el valor del vehículo o incluso la potencia. Por razones de tiempo no voy a entrar a desarrollar los aspectos principales de estas bonificaciones medioambientales establecidas en el artículo 95.6 del texto refundido de las haciendas locales. Me remito a mi ponencia por escrito. En relación con las mismas, hay múltiples autores que han dejado por escrito su opinión. Una de ellas es que no debería el legislador fijarse tanto en el tipo de carburante, sino en las características del motor del vehículo.
de tal forma que cuando se tratase de vehículos con una certificación técnica cuyas emisiones estuviesen por debajo de un determinado límite fijado por las ordenanzas fiscales, se beneficiasen de la bonificación establecida en un municipio. Es decir, que no se fijase el legislador, digamos, en el hidrocarburo, sino en las emisiones efectivas de CO2. A este respecto, como ejemplo, cabe señalar la Ordenanza de Madrid, donde se establece que se disfruta de una bonificación en la cuota del impuesto del 75% en función de la clase de carburante. Aquí sí que se tiene en cuenta por parte del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que, en fin, hay muchas opiniones doctrinales que dicen que no se deben tener en cuenta, o no solo se debe tener en cuenta la clase de carburante, sino también las características del motor y su incidencia en el medio ambiente. En la Ordenanza de Madrid, digamos, se implementan dos bonificaciones en cuota, una indefinida del 75% para vehículos híbridos enchufables y otra del 75% para los primeros 6 años para vehículos que utilicen los hidrocarburos gas o bioetanol. Como ya se ha indicado, y a efectos meramente recordatorios, cabe señalar que los aspectos determinantes de las tarifas son los caballos fiscales, las plazas, los kilogramos de carga útil, digo, en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los centímetros cúbicos. La cuota está determinada de acuerdo con la potencia y la clase de vehículo, y los ayuntamientos están habilitados mediante la oportuna ordenanza fiscal a incrementar las cuotas fijadas con un coeficiente multiplicador que no podrá exceder de 2 unidades. Dicho coeficiente multiplicador podrá ser a su vez diferente para cada uno de los tramos fijados. A este respecto, tiene escrito el profesor Herrera Molina que, no obstante los índices previstos en la Ley de Haciendas Locales, no resultan adecuados, que estos índices indicados no resultan adecuados para la contaminación producida por el vehículo ni constituyen incentivos fiscales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Para alcanzar este objetivo sería necesaria una doble línea de actuación. Por un lado, deberían modificarse los criterios de cuantificación y, por otro lado, sería necesario incrementar notablemente el gravamen sobre vehículos más contaminantes. Pues, de otro modo, la diversificación no tendría fuerza suficiente para modificar las conductas. Ya acabo con unas breves conclusiones. Como hemos enunciado al principio, y todos estos aspectos se desarrollarán más ampliamente en la ponencia por escrito. En el año 2014 se constituyó una comisión de expertos para diseñar las líneas generales de la reforma tributaria, y posteriormente, en el 17, una comisión de expertos para formular un nuevo modelo de financiación autonómica. Por parte de la comisión de expertos se propuso, digamos, que se hiciese una especie de fusión entre el impuesto especial y el impuesto local, que llegase a un impuesto sobre el uso de vehículos de tracción mecánica. Y sí, yo quería también en las conclusiones recalcar un aspecto problemático enunciado por el profesor Ramos Prieto, que es que, conforme al párrafo segundo del artículo 9.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, como se trata de bonificaciones aprobadas en las ordenanzas municipales con base en la habilitación conferida en la legislación estatal, no existe obligación de articular ninguna fórmula compensatoria en orden a salvaguardar la suficiencia financiera local. Digamos que no existe obligatoriamente una fórmula compensatoria. En el caso de que este impuesto dejase, como se ha propuesto, por ejemplo, por la comisión de expertos, de ser un impuesto local, se debería tratar de compensar, como también se propuso, la falta de recaudación de las haciendas locales. Y luego, otro aspecto que me parece interesante es, lo han enunciado algunos autores y doctrina en inglés, como el Harmful Tax Competition, que consistente
en introducir tarifas en el impuesto, introducir en las tarifas del impuesto determinadas rebajas fiscales al objeto de atraer a las demarcaciones municipales en el caso de que este impuesto se constituya siga siendo un impuesto municipal, para atraer a los ayuntamientos en cuestión la matriculación, para traer la recaudación de este impuesto teniendo en cuenta el domicilio registral de los vehículos, que no suele coincidir con el ámbito territorial. A estos efectos, pues cabe a efectos meramente comparativos, en dos ordenanzas fiscales, por ejemplo la de San Sebastián y la de Madrid, la cuota para turismos de más cilindrada difiere en más de 100 euros, siendo 224 euros en Madrid y 354,57 euros en San Sebastián. Sin más preámbulos, muchas gracias y les pido disculpas por los minutos que me he excedido. Muy bien, Antón, muchas gracias por tu exposición. Si os parece, pasamos a las siguientes exposiciones y luego de todas ellas pues abrimos un turno de preguntas a los distintos ponentes. Bueno, la siguiente ponente es la profesora Irune Suberbiola Garbiz. Es profesora de la Universidad del País Vasco y el título de su ponencia es la reformulación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica como tributo medioambiental. Permítanme que le dé un saludo a la profesora Irune porque es una gran amiga y me alegro mucho de poder verla y de poder escucharla en esta jornada. Adelante, Irune. Irune, ¿nos escuchas bien? Creo que tengo pequeñas dificultades de conexión. Voy a intentar compartir con vosotros mi pantalla. No es un PowerPoint como tal, no es un documento, es una aplicación, así que voy a ver si puedo hacerlo. ¿Estoy compartiendo con vosotros? ¿Me veis? Sí, pero quizá, sí. Irune, puedes cerrar porque vemos también dentro de tu pantalla la pantalla de Teams con Andrés en primer plano. Vale. Entonces, a lo mejor si simplemente cierras la de Teams, ahora es perfecto. Vale, ¿ahora veis la presentación? Sí. Vale, perfecto. Adelante, Irune, sí, se ve muy bien. En primer lugar, muchas gracias, Andrés, por tus cariñosas palabras. También quisiera agradecer al profesor Herrera de Molina la posibilidad de participar en este evento en una universidad en la que me siento en casa, porque soy también tutora, pues del Centro Asociado de Portugalete, con lo cual eso me siento realmente entre amigos. La verdad es que voy a hablaros de algo que ya se ha comentado hoy a la mañana por Juan Ignacio Gomar, también por Juan Ignacio Gorospe y por el propio Andrés. Voy a plantear la posibilidad de reformular el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica como un tributo medioambiental. Todo ello, pues en un entorno relacionado con el ámbito local. Sin embargo, pues obviamente la preocupación por el medio ambiente no se ciñe únicamente a este ámbito más cercano. Es algo que atañe al globo en general o a los distintos continentes, entre ellos en el nuestro, en el europeo. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea consagra, además del establecimiento del mercado interior, pues el principio del desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y, como no, el tan manido principio de quien contamina paga. Por ello, el papel de los tributos medioambientales en el desarrollo de estos principios es un papel fundamental. Ejemplo de ello sería la modernización de los impuestos sobre la energía que se lleva mediante la Directiva 2003/96 de reestructuración del sistema de la Unión Europea de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Pero no es algo que se limita únicamente a ese ámbito. También existe, como sabéis, desde hace tiempo una propuesta de directiva del Consejo sobre los impuestos aplicables a los automóviles de
turismo, lo cual nos trae al tema que tenemos ahora sobre la mesa. Es una directiva que finalmente no ha llegado a consolidarse, cuyo antecedente directo pues, es una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la fiscalidad de los turismos en la Unión Europea. En cualquier caso, comienza el camino para la reforma de la fiscalidad de este tipo de vehículos en territorio comunitario y marca las bases de la transformación del entramado de tributos que los gravan, con lo cual determina las características, además de lo que pueden convertirse en verdaderos impuestos medioambientales, estos tributos relacionados con los vehículos. Tal vez, bueno, mi exposición debiera haber dicho que está pensada pensando, ¿no?, en que podía participar pues, alumnos de la UNED. Por eso, bueno, pues, la pregunta que tal vez se les podía suscitar era ¿qué es un impuesto ambiental? Y la verdad es que la respuesta a esta pregunta no es sencilla, no es un concepto pacífico y hay, como sabéis, distintas definiciones. Entre ellas pues, destacan las que haya podido dar el profesor Herrera de Molina o la profesora Marta Villar, a la que también he visto entre el público asistente. En cualquier caso, por dar un criterio homogéneo, vamos a adoptar el criterio adoptado por organismos públicos como la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía o la propia Comisión Europea, según los cuales impuestos ambientales serían aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física o similar de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente. Bien, bueno, pues con esto en mente podemos decir que existen distintos tipos de tributos medioambientales. En atención a su objeto, bueno, pues habría tributos ambientales sobre la energía, sobre el transporte, como es el caso, la contaminación, sobre distintos recursos naturales, etc. Teniendo en cuenta, por el contrario, pues, sus objetivos programáticos, podemos hablar de tributos de cobertura de costes que, bueno, pues sirven para la internalización de las externalidades negativas generadas como perjuicios ambientales. Tributos incentivo o desincentivo, creados para cambiar el comportamiento de los productores o consumidores desde un punto de vista intuitivo, si queréis. Tributos también que pueden tener una finalidad fiscal para aumentar la renta fiscal que pueda utilizarse para mejorar el gasto en medio ambiente, por ejemplo, o en atención a su origen, pues tributos medioambientales, en nuestro caso estatales, autonómicos o locales. Bien, pues con este contexto, ¿vale?, nos encontramos con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Sí? Un impuesto local cuya configuración, bueno, pues podría reformularse a tenor de distintos proyectos que hoy a la mañana ha mencionado de forma tan pues espléndida el profesor Juan Ignacio Gorospe. Podemos hacer referencia, bueno, pues a las propuestas de la non-nata directiva sobre los automóviles de turismo, al informe de la Federación de Municipios y Provincias de 2008, el de la Comisión de Expertos de 2014, la de 2017 o incluso al Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción presentado el pasado junio por el Gobierno de España. Bueno, pues entre las propuestas que se formulan en todos estos informes vamos a coger como idea la fusión de este impuesto con el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, lo que conocemos como impuesto de matriculación comúnmente. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, pues al respecto podemos decir que el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre circulación es un impuesto real, directo y objetivo, de titularidad municipal y de exacción obligatoria que se regula en los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Vale, os decía que esta era una presentación pensada para alumnos, he intentado hacer de forma muy gráfica, ¿no?, bueno, pues la estructura de liquidación del impuesto para que ellos se hagan una idea de cómo se configura y de cuáles son los elementos que pueden ser importantes desde un punto de vista medioambiental. En cuanto al hecho imponible del impuesto, bueno, pues sabéis que es la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase o categoría. Existen también supuestos de no sujeción, pues, por ejemplo, para vehículos que ya han sido de baja en los registros pues, por su antigüedad. ¿Vale? También existen supuestos de exención, ¿vale? Pues cuando se trata de vehículos oficiales, de representaciones diplomáticas, de organismos internacionales, cuando se trata de vehículos como las ambulancias, por ejemplo, o que se utilicen para personas de movilidad reducida, autobuses, microbuses y demás vehículos destinados a un servicio de transporte público, y luego en el ámbito agrícola, pues tractores, remolques, semirremolques, etcétera. Bien, hasta ahora, como veis, nada que tenga que ver con un elemento medioambiental.
En lo que atañe a los sujetos pasivos de este impuesto, bueno, pues serían las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre pues, conste el vehículo en cuestión. En cuanto a la cuota del impuesto, bueno, pues se exige conforme al cuadro de tarifas que se establece en el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que tienen en cuenta, bueno, pues lo clasifican, ¿no?, los distintos tipos de vehículos en función de su factor tributario, que va a ser la potencia del vehículo, el número de plazas, capacidad de carga útil o su cilindrada. Insisto, otra vez, nada que tenga que ver con elementos que puedan determinar el buen hacer o justo lo contrario en relación con el medio ambiente. ¿Sí? Bien, pues a partir de ahí, a cada clase de vehículo se le aplica, como os digo, un factor tributario y, bueno, según ello, pues una cantidad, una cuota de euros mayor o menor en función de ese factor tributario. Respecto al periodo impositivo, nada que decir, tampoco del devengo, no hay aquí nada que pueda llamar la atención desde un punto de vista medioambiental. El periodo impositivo será el año natural y el devengo, pues el 1 de enero. Y respecto a las bonificaciones, aquí sí que podemos decir algo, porque es precisamente aquí donde van a comenzar a aparecer esos elementos medioambientales que pueden modificar la cuantía del tributo. ¿Por qué? Bueno, pues como según me ha explicado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, se recoge una bonificación de hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. También otra bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores y su incidencia en el medio ambiente, y luego ya una bonificación del 100%, pero esto ya no es medioambiental, pues, o podría ser justo lo contrario de medioambiental, ¿no? En atención a la mala combustión que puedan tener determinados motores en razón a su edad. Bueno, una bonificación de hasta el 100% para vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Bien, como veis, este sería el único elemento dentro de esa estructura de cuantificación de los tributos que podría tener ciertos tintes medioambientales. En lo que atañe al impuesto especie sobre determinados medios de transporte, a ese impuesto de matriculación, bueno, sabéis que se introduce mediante Ley 38/1992 de 28 de diciembre, que regula los impuestos especiales. Se establece, su establecimiento, perdón, se autoriza por la Directiva Armonizadora 92/12, aunque queda fuera del ámbito de los impuestos especiales armonizados. Bien, otra vez, en ese esquema que tenía preparado para los alumnos que eventualmente podrían participar de la UNED o de cualquier otra universidad, nada, dos notas sobre el hecho imponible, que sería la primera matriculación definitiva en España de estos vehículos. Existen también exenciones relacionadas con el destino que se le vaya a poder dar a ese vehículo, por ejemplo, pues taxis, autoturismos, estos estarían exentos. Igualmente los vehículos relacionados con las autoescuelas, los que se vayan a destinar al alquiler, los que estén a nombre de minusválidos. Bueno, tenéis aquí, os mandaré el link para que pongáis a disposición de todos estos alumnos, bueno, pues las diapositivas, ¿no?, que ahora mismo son objeto de exposición. Se recoge también la posibilidad de reducir el importe de este impuesto en función de el número de plazas que tenga el mismo, si es que se trata de titulares de familia numerosa, y luego el 30% también en el caso de que sean vehículos pues como autocaravanas, etcétera. Sujetos pasivos del impuesto, las personas o entidades a cuyo nombre se matricule el impuesto. La base imponible vendría a ser en los medios de transporte nuevos, bueno, pues el importe por el que se adquirieron, y en los modos de transporte usados su valor de mercado a fecha del devengo del impuesto. Tipo impositivo, y aquí es donde va a entrar ese elemento medioambiental, en función del tipo de vehículo y sus emisiones de CO2, bueno, pues el tipo va a ser mayor o menor. Cuanto mayor sean estas emisiones, mayor será el tipo impositivo a aplicar. ¿Vale? Luego, bueno, pues fuera de la península, por razones de la insularidad, etcétera, veis que el tipo impositivo puede ser más reducido que el que normalmente se aplica. En cuanto a la cuota, pues será la resultante de aplicar el tipo impositivo a la base imponible, y el devengo pues no tiene tampoco ningún elemento medioambiental, ocurre cuando se matricula por primera vez este vehículo. Bien, como vemos, no son tributos medioambientales tal y como están configurados hoy por hoy. Bien, veamos qué es lo que al respecto puedan decir nuestros vecinos más cercanos. Vamos a hablar de los ejemplos comparados, vamos a ver si existen tributos que sean asimilables a este impuesto de circulación o a este impuesto de matriculación en un ámbito europeo.
Y la verdad es que podemos decir que sí. En lo que atañe al impuesto sobre matriculación, bueno, pues hay países como Alemania, Luxemburgo o Bélgica que suprimen el impuesto siguiendo la propuesta de directiva del Consejo sobre impuestos aplicables a los automóviles de turismo. Sin embargo, hay otros como Irlanda, Italia y Portugal, tal y como nos ha explicado hoy a la mañana Claudia Suárez, que mantienen el impuesto. Por su parte, en lo que se refiere al impuesto de circulación, bueno, pues hay países que tienen en consideración criterios ambientales para graduar la cuantificación del tributo. Esto ocurre, por ejemplo, en Alemania, Irlanda o Portugal, que configuran la base imponible en función de las emisiones de CO2, ¿vale? Y esto lo pueden hacer de forma exclusiva o añadiendo otros parámetros adicionales como la antigüedad del vehículo, la cilindrada del motor, el combustible empleado o las emisiones contaminantes que puedan tener. Por su parte, bueno, pues también existen otros países, un poco más ovejas negras, que omiten cualquier consideración medioambiental y configuran la cuantificación del tributo en torno a elementos puramente mecánicos. Y esto va a ocurrir, por ejemplo, pues en Italia o en Bélgica. Bien, con todo, y estos ejemplos que nos puede dar el derecho comparado, ¿cómo reformulamos el impuesto? Bueno, pues una de las propuestas que se realizaban en todos esos informes que hemos mencionado es la agrupación de este impuesto de circulación con el impuesto sobre matriculación, ¿vale? De forma que conformen un único impuesto de carácter medioambiental. Esto, como se ha comentado, obviamente se tiene que hacer si se hace de forma escalonada. Las razones pues, son diversas, la financiación de los entes a quienes corresponden estos tributos y obviamente la renovación del parque de vehículos que lleva un tiempo, cuesta un dinero para los usuarios, etcétera. ¿Vale? En cualquier caso, esto que se tiene que hacer de forma escalonada, bueno, pues va a exigir la introducción de determinados elementos ambientales en el impuesto. Por ejemplo, en el caso del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, en la propia configuración de la base imponible y en lo que atañe al impuesto sobre circulación en el establecimiento de determinadas bonificaciones de los ayuntamientos de turno que pueden o no pues, hacer uso, ¿no? En ese proceso escalonado, bueno, pues uno de los hitos sería, como se comentaba, la supresión del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, la supresión de ese impuesto de circulación. Esto seguiría, como os comentaba, la propuesta de la directiva y, bueno, pues según lo que viene a decirse en esta misma propuesta, debiera tener sí o sí efectos positivos en la seguridad vial y en el medio ambiente en la medida que propicia la renovación del parque de vehículos, que, bueno, pues está más o menos desactualizado y proporciona además pues un incentivo para sustituirlo por otros vehículos más seguros y menos contaminantes. Con todo, en todo esto tenemos que tener en cuenta también estos elementos de cuantificación del tributo que lo pueden o no convertir en medioambiental. ¿Vale? Como hemos visto, la cuantificación del impuesto en países vecinos, bueno, pues se hace a partir de la determinación de de vehículos en función del CO2 que emitan. ¿Vale? Pero hemos visto también cómo algunos de estos países utilizan elementos adicionales, como la existencia de más elementos contaminantes, como el monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno, etcétera. Os comentaba cómo se plantea la supresión de las bonificaciones potestativas, ¿no? Porque, bueno, lo que se pretende es un componente ambiental en la determinación de la cuota. Y aquí podemos plantearnos distintas alternativas que en el escrito, ¿no?, que finalmente se vaya a publicar, bueno, pues las tendréis más detalladas. Pero como quiera que teníamos un tiempo limitado, pues simplemente me he dedicado a pincelar. Por un lado estaría, pues, establecer una variación del tipo impositivo teniendo en cuenta parámetros como la contaminación generada, ¿vale? Y esto se podría hacer de distintas formas, atendiendo a la fecha de la matriculación del vehículo en función de la norma euro aplicable en dicha fecha y a partir, por ejemplo se me ocurre, ¿no?, del momento en el que ese vehículo ya pues tenga que pasar la ITV a partir de, o según las mediciones que aparezcan en esa ITV. Obviamente esto pues igual requeriría cambiar la propia regulación de la ITV, pero bueno, para que se adaptara realmente a la contaminación que genera el vehículo en cuestión. Luego, en este sentido, en la medida en que los automóviles más contaminantes pagarían más impuesto, pues estaría cumpliendo con el principio que quien contamina paga. Y al tiempo se estaría promoviendo a su vez la sustitución de estos vehículos por otros menos contaminantes. Otra opción sería la combinación de un doble parámetro. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la propuesta anterior se le puede hacer una crítica que ya apuntaba antes Juan Ignacio Gomar, ¿no?, cuando comparaba el Ferrari y el propio Kia, el pobre Kia Sorento.
se puede hacer una crítica muy clara, que es que castiga a quien menos recursos tiene para cambiar de vehículo. ¿Va? Por eso, bueno, pues se pueden combinar, como os decía, distintos parámetros, teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel de emisiones contaminantes y el valor del vehículo, ¿no? De forma que, en cierta medida, pues se podría a mitigar su eventual efecto regresivo. Pero también, bueno, pues otras posibilidades podrían ser el establecer reducciones en función de los kilómetros efectivamente recorridos, el número de usuarios de los vehículos, la posibilidad de que se acojan o no a un car sharing, o sea, todo ello, y aquí el abanico es súper amplio, ¿no? Nos da que pensar, y es que existe, por un lado, una necesidad de acomodar este impuesto a criterios ya más medioambientales para convertirlo en un verdadero impuesto medioambiental, y lo otro, bueno, pues que hay chance, tenemos la posibilidad de reconvertirlo en ese verdadero tributo ambiental. Y creo que he cumplido en tiempo, así que no voy a quitaros más. Es que ricasco, muchas gracias. ¿Andrés? Muchas gracias, Irune. La verdad es que tu ponencia ha sido muy didáctica y al mismo tiempo ha sido muy interesante, sobre todo la parte final cuando nos has hecho esa visita, ¿no?, por el derecho comparado y esas propuestas, ¿no?, tan interesantes que enlazan también, como muy bien has explicado, con cosas que se han dicho esta mañana, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Irune. Muchas gracias a Bien, vosotros. bueno, seguimos con los ponentes. La siguiente ponente es la profesora doctora Zuley Fernández Caballero, que es profesora investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y que nos va a hablar sobre la tributación local sobre empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal y nos va a hacer un poco una visión del estado de la cuestión. Entonces, Zuley, adelante cuando quieras. Sí. Buenas tardes. Hola, adelante. Sí, voy a compartir una presentación. A ver si está cargando. A ver si me lo permite. Un momento, por favor. En principio dice, a ver. No abre, ¿no? De momento no. No Inténtalo pasa otra nada. vez. Lo voy a hacer de otra forma. Lo haré de la siguiente manera, compartiré mi pantalla con vosotros. En principio ya estoy compartiendo y no sé si se ve la presentación. Sí. ¿Sí? Sí, ahora la vemos. Vale, Sí, vale. la vemos. La opción que quería utilizar era que también se me viera durante la exposición, pero bueno, no pasa nada. Para comenzar, me sumo a los agradecimientos que ya se han hecho hasta el momento al doctor Herrera Molina, a usted, el profesor Andrés, y a toda la organización de las jornadas por permitirme participar, por permitirme conversar un poco con ustedes sobre esta comunicación que he hecho sobre el título es la tributación local sobre empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal, un estado de la cuestión o su estado actual. Cuando preparaba esta comunicación, les comento que comencé a hacerla en noviembre del 2020. Muchas de las cosas que me encontré en aquel momento, algunas de ellas ya han cambiado a la fecha en la que estamos hoy en las jornadas, creo que para bien, y que les iré comentando en la medida que vaya haciendo mi exposición. Inicialmente, y lo mantengo, el objetivo que tenía a la hora de hacer esta comunicación era determinar la idoneidad que tienen los instrumentos jurídicos tributarios municipales para gravar las empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal y, en su caso, adaptarlo con el fin de mejorar la contribución a los gastos públicos por la ordenación de la circulación urbana y que ésta sea respetuosa con el medio ambiente. Por ello, una de las cosas a las que me voy a referir es a los vehículos de movilidad personal, porque es el tipo de vehículo
sobre el cual está destinada esta comunicación. De manera muy somera, solo comentarles que este fenómeno también se conoce como micromovilidad, que surge en Estados Unidos, y al principio lo que se pensaba o se destinó para que fueran juguetes eléctricos encaminados a los niños y que se podían utilizar tanto en aceras como parques. En principio no tenían una velocidad muy superior a los 10 kilómetros por hora y la autonomía era muy restringida. De manera casi inmediata, los fabricantes vieron la oportunidad de aumentar la autonomía de estos dispositivos, aumentar su velocidad, y en poco tiempo, les estoy hablando de 3-4 años, su uso se expandió enormemente. Para que tengáis una idea, en el 2018 en España, según una encuesta que hizo el Hogares Instituto Nacional de Estadística, aparece que en el 2018 habían 2.7% de los hogares españoles había un patinete eléctrico, y ya en el 2019 esta cifra clásica se triplica con un 6.7%. Y luego, respecto a las empresas explotadoras de este tipo de vehículos, que es el Centro también de Atención de la Comunicación, en las grandes ciudades, me voy a centrar sobre todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, en casi todas para el 2019, habían ya operando en estas ciudades alrededor de 15 a 20 empresas de vehículos de alquiler, de este tipo de vehículos de movilidad personal para alquilar por minutos. Para que tengáis una idea, Madrid en el 2019 ya tenía 17 empresas y el parque de vehículos, la flota de vehículos de estas empresas superaba los 7.507 vehículos, vehículos de movilidad personal. Además, la tendencia que se está manifestando es que se utilice más el alquiler de este tipo de vehículos que la compra de manera privada de ellos. No obstante, a la hora de hablar de los vehículos de movilidad personal, también hay que hacer referencia, y por qué lo traigo a colación, hay que hacer referencia a sus ventajas y a sus inconvenientes. Ventajas tienen muchas: rapidez, descongestión del tráfico, requieren de poco espacio, se plegan fácilmente, son de fácil conducción, son convenientes para todas las edades, pero sobre todo, y creo que es algo que me gustaría destacar, es que son vehículos eficientes y ecológicos. Es decir, que una de las grandes tareas o de las grandes aspiraciones de las ciudades y de las comunidades es lograr el desarrollo de una movilidad sostenible. Estos vehículos son idóneos para fomentar, para desarrollar esa movilidad sostenible. Reduce la contaminación y mejora su calidad porque no emite emisiones. Son equipos silenciosos, generan cero ruido, reducen el estrés, sobre todo porque evita atascos, y el estrés, la reducción del estrés, estrés que va condicionado, que se relaciona con padecimientos. Aquí les pongo algunos: el sueño, dolor de cabeza, falta de concentración. Y la velocidad moderada influye directamente en la reducción de la siniestralidad. No obstante, estos vehículos de movilidad personal no únicamente no tienen ventajas, también van a tener inconvenientes. Inconvenientes sobre todo en determinar si la seguridad que ellos emiten, si las ciudades, las calles de las ciudades tienen condiciones propicias para la circulación de este tipo de vehículos, si las calles de nuestras ciudades pueden soportar más medios de transporte. La regulación de estos vehículos muchas veces está por detrás de la expansión y desarrollo. Otro de los inconvenientes, y es uno de los fundamentales, el que más se está encontrando ahora los municipios, es el estacionamiento, sobre todo cuando se trata de empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal. Y por último, y no por último, uno de los inconvenientes que podríamos encontrar en este tipo de vehículos es que la compra de estos productos de mala calidad acorta su vida útil, y esto puede traer como consecuencia el desagüe de materiales y componentes, como por ejemplo podrían ser las baterías, que podrían producir un efecto contrario a la sostenibilidad que tanto se pretende. Ya les decía que uno de los inconvenientes que encontramos en los vehículos de movilidad personal es que la regulación de este tipo de vehículos muchas veces va por detrás del desarrollo que ellos van teniendo. Y hay que decir que la primera vez que se habla específicamente de vehículos de movilidad personal fue a través de una instrucción de la Dirección General de Tráfico de noviembre del 2016. Y la destaco porque es la primera vez
que se dice que los vehículos de movilidad personal son vehículos, que quien conduce este tipo de dispositivo es un conductor con las mismas características que cualquier otro conductor y que no pueden ser catalogados como vehículos de motor. Además, también en los acuerdos que se adopta por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias de 2018-2019, se incluyen recomendaciones sobre la prohibición de la circulación de estos vehículos sobre aceras, la prioridad peatonal, bueno, los modos de desplazamiento de espacio público, la imposibilidad de que se estacione en las aceras, sino en las calzadas. Luego, dentro de todo esto son normativas que regulan la circulación. A nivel estatal tenemos la instrucción, una de ellas, porque son dos, del 2019, que ratifica todo lo que se venía diciendo hasta este momento sobre los vehículos de movilidad personal, diferencia, y esto también es importante, al vehículo de movilidad personal del ciclomotor y estipula un reenvío a la normativa municipal contenida en las diferentes ordenanzas de circulación. Y ya les comentaba que cuando empezaba a escribir esta comunicación, no existía lo que en estos momentos habían habido cambios desde que comencé a escribir ahora que estoy exponiéndole estas consideraciones generales. Y una de ellas es que en el mes de noviembre de ahora del 2020 se aprobó el Real Decreto 970/2020 que modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos. Dentro de las cosas que hace este Real Decreto, uno de ellos que ya establece una definición concreta de que es un vehículo de movilidad personal, que es esa que les dejo aquí, que la podéis ver en la presentación. Aquí, sobre todo, haría una pequeña reseña con respecto a la velocidad máxima que pueden alcanzar, que es hasta los 25 kilómetros por hora. Prohíbe la circulación de este tipo de vehículos en vías interurbanas, travesías o túneles urbanos. Obliga a obtener un certificado de circulación por parte de fabricantes importadores y limita la velocidad de estos vehículos a 30 kilómetros por hora en las calles de un carril por sentido. Esta última en concreto no va a estar vigente hasta el 11 de mayo de este año. El resto comenzaron a partir del 1 de enero de ahora del 2021. A nivel local, la regulación que tienen los vehículos de movilidad personal en España, la encontramos sobre todo su origen está en la Ley 7/1985, que es la reguladora de las bases del régimen local. Y concretamente el artículo 25 lo que dispone es que los municipios tienen competencia en los términos que establezca la legislación estatal, las comunidades autónomas, con respecto a las infraestructuras viarias, el tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Y esta competencia se articula y se visualiza sobre todo a partir de las ordenanzas municipales de circulación, también en algunos municipios ordenanzas de movilidad sostenible, en la cual se establece la regulación y el control de cualquiera de los usos que sean susceptibles las vías públicas, los espacios abiertos al tránsito de personas, animales y toda clase de vehículos y del tráfico y la circulación por ellos. En este caso no se distingue si es vehículo de motor, vehículo de tracción mecánica o vehículos de movilidad personal, sino que permite que los municipios tengan competencia para regular a través de estas ordenanzas cualquiera de estas cuestiones que les estoy comentando sin hacer distinción entre vehículos. Eso sería la normativa general que regula la circulación y las cuestiones técnicas de los vehículos de movilidad personal. Pero como les comentaba, el objeto de la comunicación es constatar si los instrumentos jurídicos tributarios municipales que están vigentes actualmente son competentes o son idóneos para lograr mejorar la contribución a los gastos públicos en que incurren estos municipios para el fomento, desarrollo de todo lo que es la circulación urbana, pero también para que ésta sea una movilidad sostenible, amigable con el medio ambiente. Y en ese caso, lo que hicimos fue seleccionar dentro de los tipos impositivos o dentro de las figuras tributarias que aparecen en la ley reguladora de las haciendas locales, cuáles eran aquellas que directamente afectaban al vehículo. Luego podríamos quizás ampliar la comunicación, pero bueno, por espacio de tiempo y de folios de la comunicación se podría incluir quizás a la empresa. Pero en este caso es el vehículo. ¿Cuáles son, según que hemos encontrado
cuáles son estas figuras tributarias que gravan a estos vehículos, y la primera de la cual podemos referirnos es a lo que ya se ha dicho durante todas las jornadas, al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Lo único que me voy a referir a ellos es que este impuesto grava la titularidad, y lo dice expresamente, vehículos de tracción mecánica que estén aptos para la circulación. Y se entiende que están aptos para la circulación si han sido matriculados en los registros públicos. En este caso podemos concluir, o podemos ya adelantar, que este impuesto concretamente, a través de este impuesto concretamente, podemos dejar o quedan fuera los vehículos de movilidad personal. Entiendo que por dos cuestiones fundamentales. La primera, porque los vehículos de movilidad personal no son vehículos de tracción mecánica ni pueden ser calificados de vehículos de motor. Recordemos la instrucción del 2016, y a este tipo de vehículos no se le exige la matriculación para poder circular. Luego, dentro de los tributos que pueden exigir los municipios, tenemos también las tasas. Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público, y también las tasas por la prestación de servicios o realización de actividades administrativas. Dentro de las tasas, o de este primer modelo de tasas, que es la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público, las 4 tasas que podemos observar que podrían tener relación, que tienen relación con los vehículos, son la tasa que regula la entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, cargas y descargas de mercancía de cualquier clase. En este caso, lo primero que tengo que comentarles es que se refieren a vehículos de motor o vehículos de tracción mecánica. De hecho, cuando observamos la articulación que hacen de estas tasas, estas concretamente son las que aparecen en la ley reguladora de las haciendas locales, pero luego a nivel municipal cada municipio la ha aprobado a partir de sus ordenanzas fiscales. Lo que me he encontrado de cualquiera de estas 4, rodaje, arrastre de vehículos que se encuentran gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, construcción de carreteras, caminos y demás vías públicas locales y pasos sobre cunetas, o el último, el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías del municipio entre las zonas a los que de efecto se determine o con las limitaciones que pudiera extraerse. Lo que he observado de la articulación de todas estas tasas es que a la hora de elaborar, de redactar estas ordenanzas fiscales, se hace mención expresamente a vehículos de tracción mecánica o a vehículos de motor. Por tanto, me dejan fuera, o ya no podrán incluirse los vehículos de movilidad personal. Y en algunos casos, cuando se determina la cuota o incluso la tarifa, se hace un listado, se desglosa cuáles son los vehículos que son afectados por esas ordenanzas fiscales, y cuando revisamos, casi siempre, ya sea en el articulado o en la parte de anexos, no he visto en ninguna que incluya a los vehículos de movilidad personal. Habla de turismo, de camiones, derivados del turismo, motocicletas, ciclos, pero ninguno se refiere específicamente a los vehículos de movilidad personal. Algo muy parecido sucede por las tasas de prestación o servicio o realización de actividades administrativas. Aquí que pudieran afectar, puede haber otras, pero por las que he podido encontrar que pudieran afectar directamente a los vehículos, tendríamos por la expedición de documentos, documentos que expidan o que entiendan las administraciones o autoridades locales a instancia de parte, otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxi y demás vehículos de alquiler, y realización de actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano tendentes a facilitar la circulación de vehículos y distintas a las habituales de señalización, ordenación del tráfico por la Policía Municipal. Respecto a la primera, tengo que decirles que hace 2-3 meses, se aprobó o entró en vigor en el Ayuntamiento de Barcelona una tasa por el servicio de tramitación administrativa, identificación y registros de vehículos de movilidad personal, bicicletas y ciclos de más de 2 ruedas que desarrollen una actividad de explotación económica. Esta es la única que he encontrado en el ámbito local que se refiere específicamente a los vehículos de movilidad personal. Es una tasa que es obligatoria para aquellas empresas que se dediquen a la explotación económica, a una actividad comercial con respecto a estos vehículos, porque están obligados a su inscripción y registro. Tienen la cuota es de 19 euros al mes, y opcionalmente los particulares, si lo desean, también pueden acogerse a esta tasa. Hace aproximadamente, creo que ya hace 3 meses, o por estos días, hará 3 meses que está vigente
Esta tasa es la única que he encontrado hasta ahora que se refiere específicamente a las empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal. El resto de las tasas, como veis, se refiere concretamente a vehículos, ya sea de tracción mecánica, ya sea de motor, o exigen que tenga con conducción, con conductor. Y en el caso de la última, en la modalidad de retirada de vehículos de la vía pública, cuando se establecen las tarifas, tampoco se hace referencia en ninguno de las ordenanzas fiscales que he podido consultar. No se establece ninguna tarifa concretamente cuando la retirada corresponda a un vehículo de movilidad personal. Todo lo anterior me permite arribar a algunas consideraciones finales. La primera, que indiscutiblemente los BID se presentan como una alternativa de transporte urbano que contribuyen a la movilidad sostenible. Lo que pasa es que para su encaje definitivo habrá que validar primero la seguridad que ofrecen, valorar si las ciudades tienen condiciones para su circulación y si disponen de capacidad para soportar más medios de transporte. En caso contrario, será necesario una reorganización de las ciudades si se pretende realmente garantizar la integración de todos los vehículos en términos de seguridad y sostenibilidad. En este caso, le corresponde a los consistorios velar por la gestión de la circulación por los espacios públicos, garantizar la seguridad vial, fomentar una movilidad sostenible. Por ello, requieren de ingresos suficientes que le permita asumir dichas responsabilidades. Y dentro de estos ingresos podrán establecer y exigir, como es lógico, tributos siempre y cuando estén adecuados a la Constitución y a las leyes. Desde el ámbito tributario, en la actualidad, las disposiciones que se refieren específicamente a la fiscalidad de las empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal es exigua. De manera general, se establecen diferentes figuras tributarias pertenecientes al ámbito de los municipios que gravan a los vehículos, pero básicamente de tracción mecánica o vehículos de motor. Y finalmente, los instrumentos jurídicos tributarios locales relacionados directa o indirectamente con la circulación urbana deben ser revisados para que puedan integrarse las empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal al esfuerzo contributivo que conlleva cubrir los gastos de su organización y el fomento de una movilidad sostenible. Y la última consideración final, que ya en algún momento de la jornada se ha hablado alguna cuestión con respecto a ello, no está concretamente, pero sí que se podría relacionar que conforme al principio de igualdad y dado el impacto que tienen los vehículos de movilidad personal en el transporte urbano y la consecución de una movilidad sostenible, sería prudente, o creo que debería considerarse la posibilidad o bien de establecer un gravamen a modo de tasa específica diseñada para empresas explotadoras de estos vehículos, o bien examinar su encaje en la actual regulación cuando estas empresas requieran la realización de un servicio municipal, una actividad administrativa o la utilización privativa especial de dominio público, como puede ser el estacionamiento. Y con esto les agradezco la atención y estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Zuley. La verdad es que ha sido una ponencia muy, muy sugerente. Luego a ver si el debate pues surgen ideas y preguntas. Y el siguiente ponente en intervenir es el profesor doctor Lorenzo Gil Maciá, que es profesor contratado doctor de la Universidad de Alicante, y nos va a hablar sobre los principales aspectos técnicos para la regulación de las bonificaciones medioambientales. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Creo que me oís bien, ¿verdad? Sí, te oímos bien. Muchísimas gracias. Y ahora te vemos también. Muy bien, perfecto. Pues importante es que me veáis, ¿eh? Muchísimas gracias. Sobre todo, bueno, capítulo de agradecimientos, seré muy breve. Muchísimas gracias a los profesores Herrera y San Gómez por la organización de las jornadas, sobre todo por la aceptación de esta comunicación. Y luego, pues nada, con el permiso de Andrés, pues voy proyectando la presentación. Bueno, me imagino que veréis bien la presentación, ¿verdad? Sí, se ve muy bien.
pues nada, comenzamos al final. Disculpad porque he cambiado brevemente el título, yo creo que refleja un poquito mejor esta comunicación, que serían las bonificaciones medioambientales en el IAE, pues cuáles han sido los parámetros que han utilizado los ayuntamientos para regularlas. Yo me he centrado únicamente en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Bueno, como sabéis, muy rapidito, porque el tiempo es limitado, brevemente, todos ya sabemos que desde el año 99 se introdujo en la Ley de Haciendas Locales la posibilidad de que los ayuntamientos articulasen bonificaciones de carácter medioambiental en sus ordenanzas fiscales. Actualmente tenemos 7 bonificaciones medioambientales y, como ya os he comentado a lo largo de esta jornada, pues ya sabéis, la legislación estatal es muy parca, es muy escueta a la hora de regular estas bonificaciones y ya deja en manos de las ordenanzas fiscales de los municipios pues la regulación de todos los aspectos sustantivos y formales de este tipo de bonificaciones. Como el tiempo es limitado, pues bueno, yo me he centrado en las bonificaciones de carácter medioambiental que contempla el impuesto de actividades económicas. Como muestra, como ya os había anticipado, pues he tomado las ordenanzas fiscales de este año 2021 de aquellos municipios que tienen más de 100.000 habitantes. La muestra contaba con 63 municipios y, bueno, paso a comentaros ya un poquito cómo han regulado los distintos municipios las bonificaciones. En primer lugar, me centro en la bonificación por energías renovables. Se ha aprobado por 28 municipios de los 63. Y estos han sido los principales parámetros. Os voy contando. 13 municipios han establecido un límite temporal para el disfrute de esta bonificación. El resto de municipios que no han establecido límites temporales, pues hemos de suponer que la bonificación se aplicará indefinidamente. Pero bueno, aquí aquellos que han regulado un límite temporal, pues de Bilbao, Leganés, Móstoles, 1 añito, hasta 5 años, Lleida, Málaga, Sabadell. Sevilla, una particularidad un tanto especial, que bueno, es la única que amplía la posibilidad de disfrutar 1 añito más, es decir, 2 años, la bonificación por energías renovables, siempre y cuando se den pues determinadas circunstancias de fomento de empleo. La mayoría o algunos de los municipios sí que han establecido, esto es frecuente en todas las bonificaciones ambientales, han establecido determinados límites máximos a la hora del disfrute de esta bonificación. Y hemos podido observar 3 técnicas distintas que han utilizado los municipios. Algunas en función del coste de la inversión. Por ejemplo, Barcelona y Vitoria. Oiga, usted aplica la bonificación del IAE, pero como máximo yo le voy a bonificar hasta alcanzar el 100% de la inversión que usted esté realizado. En el extremo pues, más bajito estaría Málaga y Murcia, ¿no? Pues usted aplique la bonificación que nosotros les hemos concedido, pero únicamente hasta que esa bonificación cubra el 10% de la inversión medioambiental. Pues bueno, menos da una piedra. Algunos municipios también lo que han hecho, concretamente Tarrasa, y esto parece que en mi opinión es bastante acertado, han tomado la bonificación medioambiental por energías renovables. Luego también sabéis, se ha comentado ya a lo largo de esta jornada, la bonificación por instalaciones solares en el ICIO y en el IBI, que la regulación es similar, y han dicho, oye, pues usted disfrute de una bonificación en los 3 impuestos, no hay ningún problema, es perfectamente compatible, pero siempre y cuando usted la vaya disfrutando, pero hasta alcanzar el 50% del coste de lo que usted le ha supuesto esta instalación. Aquí, pues bueno, esto está muy bien pensado, pero el único problema, me imagino yo, que será el gestionar y poner en común estos 3 impuestos, ¿no? Y ver que efectivamente el coste de estas instalaciones o la bonificación que se va a aplicar no supera el 50% del coste en el conjunto de los impuestos locales, ¿no? Pues tiene miga la gestión. Y luego, pues bueno, tendríamos 2 municipios, Coruña y Lleida. Bueno, que esto yo creo que es la forma más sencillita, simplemente por motivos estrictamente recaudatorios, entiendo yo, limitan el importe máximo bonificable cada año, 500 euros La Coruña y 1.000 euros Lleida. En cuanto a los requisitos técnicos, para poder disfrutar de estas bonificaciones, 9 municipios han regulado una serie de exigencias técnicas mínimas. Y podríamos decir que ha habido 2 técnicas. Desde aquellos ayuntamientos, por ejemplo, Madrid, Burgos, Zaragoza, que establecen pues bueno, una potencia instalada mínima en energías renovables, hasta aquellos, esto probablemente sea algo más complejo también desde el punto de vista de la gestión, aquellos, para poder disfrutar de la bonificación, utilicen un porcentaje mínimo de energías renovables sobre la total consumida.
Varios ayuntamientos también han establecido la incompatibilidad de esta bonificación con otras. Varios de ellos establecen la incompatibilidad entre las distintas bonificaciones que contempla el impuesto de actividades económicas, de tal forma que, bueno, yo puedo tener derecho a la bonificación por energías renovables, pero puedo tener derecho a la bonificación por creación de empleo y resulta que como voy a aplicar únicamente la más beneficiosa, pues esta la dejo en segundo lugar, ¿no? Pues bueno, bastantes incompatibilidades, ¿no?, que hacen que luego esta bonificación de carácter medioambiental pues quizá no se llegue a materializar. Y luego Lleida, aquí en este caso, pues establece una incompatibilidad, pero entre dos impuestos distintos. Como antes os comentaba, pues por ejemplo en el IBI ya se regula la bonificación por instalaciones solares. Pues Lleida dice, oiga, usted disfrute de la bonificación, pero que sepa que si ya usted aplicando la bonificación en el IBI, por haber realizado una instalación solar en el inmueble del que usted es propietario, esta bonificación del IAE no la disfruta, porque le estamos bonificando dos veces una misma cosa. Y luego, bueno, me ha sorprendido que únicamente 6 municipios han regulado que para poder disfrutar de esta bonificación la instalación sea voluntaria, o al menos lo han regulado expresamente, ¿no?, con distintos matices jurídicos, pero en definitiva, para poder disfrutar de la bonificación, usted debe haber realizado esa instalación para aprovechar las energías renovables de forma voluntaria. Paso a la bonificación por transporte ecológico. Esta se ha aprobado por 20 municipios de los 63 analizados y estos básicamente han sido los parámetros. 9 municipios, casi la mitad de la muestra, han establecido pues bueno, 2 exigencias para poder disfrutar de esta bonificación. Una primera técnica, un primer grupo de municipios, que ese plan de transporte afecte a un porcentaje mínimo de empleados sobre el total de la plantilla, desde el 15% hasta el 50% que exige Zaragoza. Y luego, por otro lado, en otro extremo tendríamos Jaén. Pues Jaén simplemente exige que el plan de transporte afecte como mínimo a 10 empleados. Más fácil de gestionar también. En cuanto al importe máximo bonificado, pues bueno, aquí también hemos encontrado 2 técnicas distintas. Aquellos ayuntamientos que han vinculado el importe máximo bonificado al coste del plan de transporte, está muy bien. Por ejemplo, Córdoba, Jaén, Málaga, Vitoria. Oiga, usted disfrute de la bonificación en el impuesto de actividades económicas, pero ojo, siempre y cuando hasta el punto de que el importe bonificado, pues oye, llegue al 100% del coste del plan de transporte. No le voy a beneficiar más, no le va a salir esto a coste negativo. Y en el caso de Madrid hasta el 50%, que no está, yo creo que no está nada mal. En La Coruña, pues bueno, Coruña sigue un poquito pues, la misma tónica que antes comentábamos, 500 euros máximos al año. En cuanto a límites temporales, pues también distintos municipios han establecido límites temporales durante los cuales se va a poder disfrutar de esa bonificación. Desde un añito Sevilla hasta 5 años Vitoria. El resto, pues entendemos que mientras esté en vigor el plan de transporte se va a poder seguir aplicando esta bonificación. Aquí una cosita un tanto curiosa es, por ejemplo, el caso de Valladolid, que establece el disfrute de esta bonificación durante un periodo de 10 años y además va estableciendo porcentajes decrecientes cada año, ¿no? El porcentaje de bonificación va decreciendo en cada uno de esos 4 años. Pues bien, una técnica de regular esta bonificación. 4 municipios establecen una vigencia mínima del plan de transporte para poder disfrutar de esta bonificación y únicamente un municipio, concretamente La Coruña, establece la incompatibilidad de esta bonificación con otras bonificaciones contempladas en el impuesto de actividades económicas, de tal modo que el contribuyente únicamente aplicaría aquella que fuera más beneficiosa. Con lo cual me vuelvo a repetir en lo que ya comentaba antes, ¿no? Que a veces esta bonificación pues ahí está, pero realmente no se llega a materializar, ¿no? Porque siempre puede haber alguna que sea pues bastante más beneficiosa. Y ya por último, la bonificación por actividades extrarradio. Esta únicamente la han aprobado 11 municipios de los 63 de la muestra y vamos comentando pues muy rápidamente los principales parámetros. Límite temporal, más de lo mismo, ¿no? Pues varios municipios establecen un límite temporal para el disfrute de esta bonificación. Algo curioso, lo que se consideran zonas alejadas, ya sabéis que esta bonificación se concede, yo la he calificado como medioambiental, ¿no? Así también lo hace la doctrina académica, ¿no? En la medida en la que, bueno, oiga, usted realice las actividades industriales, pero no lo haga muy cerca de las zonas más pobladas, ¿no? Váyase fuera a no molestar. Si usted contamina, pues contamine fuera, ¿no? Y aquí únicamente 3 municipios han regulado qué serían esas zonas alejadas.
Luego, por traslado posterior de la actividad, inicio de actividad, si os dais cuenta, esta bonificación está prevista para el traslado posterior de la actividad o el inicio de la actividad. Pues bien, algunos municipios pues, han aprovechado y han regulado únicamente la bonificación para el traslado posterior de la actividad y otros únicamente para el inicio de la actividad. Bueno, alguna con el importe máximo bonificado, La Coruña, incompatibilidad con otras bonificaciones que se aplica a la malva beneficiosa. Y ya termino. A grandes rasgos, pues bien, probablemente la implantación de las bonificaciones en el IAE es bastante reducida. Únicamente tenemos una implantación global del 31%, es decir, de las 189 posibles bonificaciones que podían haber aprobado estos 63 municipios, ya os digo, de más de 100.000 habitantes, únicamente se han aprobado 59 bonificaciones, lo cual contrasta con otros impuestos, el de vehículos de tracción mecánica. El 90% de municipios aprueba estas bonificaciones, en el ICIO el 75%, en el IBI el 60%. Aquí, sin embargo, apenas nos plantamos en un 30% con estas bonificaciones del IAE. Los porcentajes de bonificación, pues también sabéis que se pueden establecer porcentajes de bonificación en el IAE hasta el 50%. Aquí los porcentajes de bonificación, si os dais cuenta, son significativamente inferiores al máximo que permite la Ley de Haciendas Locales. Y además un efecto que hemos observado es que los porcentajes de bonificación están polarizados, es decir, casi la mitad de municipios aprueban una bonificación del 50%, que es el máximo que permite la Ley de Haciendas Locales, y por otro lado, pues casi otra mitad de municipios pues únicamente establece una bonificación del 10%, ¿no? Esto da que pensar, ¿no? Una bonificación del 10%, con todo lo que cuesta regularla, pues a veces parece que da la sensación de que, bueno, oye, en el ayuntamiento nos hemos puesto el PIN ecológico, hemos regulado una bonificación del 10%, pero no sé, yo creo que este tipo de bonificaciones y en ocasiones con lo que es costoso que es la gestión, pues se ponen porcentajes de bonificación sugerentes o quizá mejor que no se aplique. Y luego ya por último, de toda la muestra analizada, a destacar 33 municipios, más del 50% de los municipios de 100.000 habitantes no ha aprobado ninguna bonificación. Y de los que la han aprobado, pues como habéis visto, la regulación ya ha sido pues, muy dispar, ¿no? En cuanto a requisitos, límites temporales, importes máximos bonificados. Y ya por último, no hemos observado, al menos en aquellos municipios que son superiores a 100.000 habitantes, que existe una correlación entre el número de bonificaciones aprobadas y el tamaño del municipio, ¿no? Pues parece, al menos dentro de la horquilla de municipios de más de 100.000 habitantes, pues parece que no existe ninguna correlación. Y yo creo que con esto, pues ya me despido. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Enzo, y te felicito especialmente por la presentación, ¿no? Que ha sido magnífica, ¿no? Es decir, las diapositivas que nos has puesto ilustraban perfectamente pues tu explicación, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tu ponencia, aunque ha ido sobre el IAE y estas bonificaciones tan interesantes, pero dentro del IAE, pues claro, la bonificación por estos planes de transporte colectivo, ¿no? Para sus trabajadores en las empresas, pues también conectan un poco con la temática de esta mesa redonda. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias y de verdad que es una magnífica bueno, incorporar un tributo a las emisiones de dióxido de carbono en el ámbito local. Pues adelante, Teresa. Vale, gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Sí. Vale, gracias. Se ve perfectamente. Gracias. Bueno, en primer lugar me sumo a los agradecimientos tanto al profesor Herrera, al moderador profesor García, a toda la organización de la jornada, sobre todo por aceptar mi comunicación y permitirme estar aquí hoy en la jornada y presentarla. Bueno, el título de mi comunicación es la posibilidad de incorporar un tributo a las emisiones de dióxido de carbono en el ámbito local.
Bueno, en primer lugar, y de forma muy breve, quería hacer referencia a que la fiscalidad ambiental en el ámbito local, pues con ellos podemos contribuir a cumplir el mandato constitucional de la protección del medio ambiente, se contribuye a la economía circular y asimismo también se contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en concreto al ODS 13, Acción por el Clima, o al ODS número 15, Vida del ecosistema terrestre. Pues bien, yo empiezo mi planteamiento en que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha introducido un impuesto a las emisiones de CO2 a los vehículos de tracción mecánica. Pues esto lo introdujo con la Ley 5/2017 del 28 de marzo, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional porque se introducía que coincidía con el hecho imponible del impuesto especial de determinados medios de transporte y el impuesto local de vehículos de tracción mecánica. Pues el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 87 de 2019, el 20 de junio, pues intenta averiguar si coinciden los hechos imponibles o no. Pues empezando en el caso del impuesto especial de determinados medios de transporte, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que se gravan dos hechos imponibles completamente diferentes. El impuesto especial de determinados medios de transporte grava en fase única, como ya se ha dicho anteriormente, la matriculación de los vehículos, es decir, su hecho imponible es la primera matriculación de los vehículos. En cambio, el tributo a las emisiones de CO2 grava las emisiones de dióxido de carbono que producen los vehículos e indica que el hecho imponible del impuesto son las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos aptos para circular a las vías públicas. Asimismo, el Tribunal Constitucional pone de relieve tres diferencias sustanciales entre estos dos impuestos. En primer lugar, que los medios de transporte afectados por cada impuesto son diferentes. El impuesto estatal especial también grava la adquisición de aeronaves y embarcaciones para uso particular, y en cambio el tributo a las emisiones de CO2 solo grava los vehículos terrestres. En segundo lugar, la definición formal del hecho imponible de ambos impuestos no coincide, y finalmente los impuestos gravan diferentes manifestaciones de capacidad económica. Si el impuesto especial de determinados medios de transporte grava el consumo o adquisición del vehículo, es decir, grava la capacidad económica de comprar un vehículo, en cambio el tributo a las emisiones de CO2, por la forma en que está definido, tiene de forma primordial gravar una finalidad extrafiscal, intentar cambiar, modificar comportamientos. Así, el tribunal dice, pues por su carácter periódico, incentiva en la medida que sea posible en un bien de elevado valor como los vehículos a motor, no solo la primera adquisición de los vehículos poco contaminantes, sino también la sustitución de los ya existentes por otros menos contaminantes. Pretende así modificar los comportamientos o al menos hacer pagar por ellos. En el caso del impuesto local, del impuesto de vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre emisiones de CO2, pues el Constitucional sí que dice que son más similares e indica que el objeto material de ambos impuestos es coincidente, aunque el impuesto de vehículos de tracción mecánica es más amplio, ya que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular en las vías públicas, cualquiera sea su clase y categoría. Por otra parte, ambos impuestos son periódicos y coinciden con el sujeto pasivo. Sin embargo, la forma de calcular la base imponible de ambos impuestos es diferente, con lo que hace colegir que se trata de hechos imponibles diferentes. En la sentencia, el Tribunal Constitucional empieza desentrañando si el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica tiene un carácter extrafiscal de protección del medio ambiente, y llega a la conclusión de que es un impuesto que su finalidad principal es recaudatoria, aunque puede tener unos tintes medioambientales por las bonificaciones que tiene. Sin embargo, el impuesto sobre las emisiones de CO2
sí que tiene esa finalidad extrafiscal de gravar las emisiones de CO2 de la protección del medio ambiente. Y así el Tribunal Constitucional utiliza su doctrina de la sentencia del 17 de enero sobre la posibilidad de los ayuntamientos modificar al alza la cuota del IBI de las viviendas vacías y indicaba lo siguiente. Ahora bien, los impuestos comparados no tienen la misma finalidad, siendo fundamentalmente extrafiscal en el tributo autonómico, concretamente incentivar la puesta en alquiler de viviendas desocupadas en el poder de personas jurídicas, aunque lógicamente también sirva de consecución de unos ingresos con los que financiar el gasto público. Mientras que el tributo local persigue un fin principalmente fiscal, sin perjuicio de la modulación de la carga tributaria que se haya asumido en algún criterio extrafiscal. Consecuentemente, el tribunal, aplicando la doctrina mutatis mutandis, ambos impuestos analizados, en este caso el impuesto local sobre vehículos de tracción mecánica y en las emisiones de CO2, no se solapan en el hecho imponible. Entonces yo aquí llego a la conclusión, me pregunto a mí misma, yo creo que este impuesto, ya que es muy similar al impuesto de vehículos de tracción mecánica, debería de ser local, no autonómico. Entonces yo intento poner unos razonamientos para intentar justificar de que este impuesto debería ser local y no autonómico. Y empiezo pues que si es local, pues se cumplen con los principios de sostenibilidad y autonomía de las haciendas locales enunciados en la Constitución. Además, su gestión recaudatoria sería más fácil porque se podría exigir al mismo tiempo que se exige el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Yo lo pongo como un impuesto aparte porque he buscado estadísticas de la representación de recaudación de los ingresos de las haciendas locales y en el año 2015 el impuesto de vehículos de tracciones mecánicas representaba un 10,6% de los ingresos de las haciendas locales. Entonces yo pienso, bueno, yo lo que quiero es contribuir a los principios de sostenibilidad y autonomía. Entonces sí que preferiría no quitar el impuesto y poner uno que sea de gravar las emisiones de CO2. Bueno, también la otra justificación que pongo es que el sistema tributario español se tiene que basar en un sistema tributario justo inspirados en los principios de igualdad y progresividad. Entonces, en un sistema tributario único se contribuye a la igualdad de todos los españoles. Y en esto me baso en que las comunidades autónomas, por desgracia, no han seguido, no han tenido una actuación coordinada a la hora de sus sistemas tributarios propios, sino que ha habido una heterogeneidad entre los impuestos autonómicos, no ha habido una uniformidad normativa en todo el territorio nacional. Entonces esto lleva a que no todos los ciudadanos tengamos una misma presión fiscal a nivel estatal. Entonces yo pienso, si todos los ayuntamientos tienen este impuesto, contribuye a una presión fiscal más equitativa entre todos los ciudadanos. Y de esta forma también evitaríamos, como vemos a día de hoy, esa competencia fiscal en que hay entre las diversas comunidades autónomas en el ámbito de la protección del medio ambiente, sobre todo en las emisiones de CO2. Pues aquí pongo una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la unidad del sistema tributario en todo territorio nacional como indeclinable exigencia de la igualdad de los españoles. Y ya para finalizar, pues lo mismo que si es a nivel local, este impuesto se aplica en todo el territorio porque las comunidades autónomas pueden decidir si ponerlo o no ponerlo en su territorio. Y finalmente, que con este impuesto pues, se contribuye al principio europeo de quien contamina paga a nivel local. Y con esto finalizo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Teresa, a ti por tu exposición. Bueno, con esto hemos concluido.
las pedida. Adelante, Pedro. Pedro, no. Pues, voy a encender el micrófono. Bueno, yo tengo muchas preguntas. La única cuestión es que si hay otros participantes que quieren preguntar, pues preferiría que lo hicieran antes. Si no hay más preguntas, pues yo sí tengo muchas. Venga, abrimos el turno de preguntas, es decir, cualquiera de los asistentes a la jornada que quiera participar, que quiera hablar directamente, puede hacerlo. Pues no veo. Bueno, pues entonces voy preguntando y si alguien se anima, pues fantástico, ¿no? Bueno, tengo preguntas para todos, pero voy a ir... hago una pregunta, cuando me contestan y seguimos, si os parece bien, ¿no? Bueno, primero, enhorabuena por todas las exposiciones que han sido interesantísimas. Muchas gracias por el esfuerzo de prepararlas y exponerlas. Y también quería decir a Iruni que efectivamente estuvimos pensando si invitar a los alumnos y aunque al final no lo hemos hecho, lo que sí haremos es facilitarles un enlace al vídeo y además indicaremos como para los alumnos, vamos, todas las ponencias son interesantes para todos, pero para los alumnos que tienen este segundo semestre, pues impuestos locales, tu ponencia pues es especialmente útil para ellos, ¿no? O sea que les indicaremos a lo mejor en qué minuto empieza. Bueno, pues entonces, Antonio, le quería preguntar si dentro del diseño que tú veas más adecuado, bueno, pues antes nos decía Juan Ignacio Gomar que en la introducción de elementos ambientales, él consideraba preferible que no hubiera ningún margen de modificación normativa o de incremento o disminución para los municipios, a diferencia de lo que podía pasar con el elemento puramente basado en la capacidad económica, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión sobre esta cuestión. Bueno, aquí mi opinión al respecto es que el problema de dar esta prerrogativa a los ayuntamientos es que, digamos, podría llegar a producirse, pues digamos, una competencia entre ellos, una competencia fiscal perniciosa entre ellos. No sé si soy digno, profesor Herrera, en fin, de ir un poco más allá, pero quizá yo veo completamente adecuado que, digamos, que se subiese un escalón y que hubiese al menos una armonización, al menos a nivel de comunidad autónoma, y no que digamos que desde los ayuntamientos a los ayuntamientos se les dé esta prerrogativa que puede producirse una competencia fiscal que además puede llegar a ser perniciosa porque puede no coincidir el domicilio registral de los vehículos con donde efectivamente van a circular los mismos. Muchas gracias. Perdonadme una cosa en relación, perdona Pedro, perdona que haga un pequeño inciso. En relación con esto último que comentas, Antonio, durante tu ponencia has hecho referencia a algo del derecho comparado en relación con esto, pero es que no lo he terminado yo de entender muy bien a qué te referías exactamente. Pusiste el ejemplo de San Sebastián con Madrid, pero antes hiciste referencia. No, o sea, simplemente he citado la traducción de competencia fiscal perniciosa en derecho comparado, Harmful Tax Competition. Simplemente he citado eso. Ah, bien. Sí. Ah, bien, perdón. Vale, adelante, continuar.
Muy bien, pues después tengo una pregunta tanto para Irune como para Teresa. Me gustaría conocer la opinión de cada una de las dos, ¿no? La verdad es que personalmente coincido por completo con lo que ha indicado Teresa, que el impuesto sería mejor, tendría más sentido como impuesto local. Me refiero al impuesto catalán, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, si el legislador estatal se anima a ambientalizar mucho más el impuesto de circulación, no simplemente mejorar las bonificaciones o armonizarlas, sino, pues como decía Juan Ignacio Gomar, pues gravar más al vehículo que más contamina, ¿no? Directamente. Bueno, que en realidad ese es el modelo, aunque sea solo con las emisiones de dióxido de carbono, que ya sigue el impuesto catalán, ¿no? Entonces, ¿qué proponéis que hagamos con el impuesto catalán? Pues seguimos la misma fórmula de residuos de crear un impuesto cedido y compensar a la comunidad autónoma, o, en fin, ¿qué pensáis? ¿Cuál sería la solución más adecuada? Porque lo que no creo que tuviera mucho sentido es que hubiera un impuesto. O sea, también coincido con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. A lo mejor hay detalles de la sentencia que resultan discutibles, pero el planteamiento general pues es acertado, ¿no? No se superpone con los impuestos que existen ahora. Pero si se crea un auténtico impuesto estatal ambiental sobre vehículos, pues entonces sí se daría esa superposición. O sea, ¿qué sería lo más adecuado para el futuro del impuesto catalán si el Estado da un paso adelante con los impuestos locales? La que queráis puede empezar. Si empiezo yo, si no le importa a Irune, pues yo opino que a lo mejor se debería dar como un periodo de transición a la comunidad catalana, que como ya tiene el impuesto, o permitir la opción, pero encontré una sentencia en que el Tribunal Constitucional decía que la comunidad podía ceder los impuestos a sus ayuntamientos, que en concreto la tengo aquí, que es la 233 de 1999 del 13 de diciembre, que lo podía ceder. Entonces yo pienso, pues a lo mejor permitirle a la comunidad catalana que ella ceda ese impuesto a sus ayuntamientos, a los ayuntamientos catalanes, o la otra opción, que si no esa opción, pues compensárselo de alguna forma, pero de forma temporal, hasta que ella encontrara otra forma de financiación. Bueno, también hablo desde mi ignorancia, que también estoy empezando en la carrera de investigación, pero yo creo que ese es un periodo de transición para que fuera igual para todos los ciudadanos. Bien, Irune se nos ha perdido. Estaba en pantalla. No sé si está conectada Irune, si quieres. No sé, ha habido una desconexión. Sigo con las preguntas y luego si Bien. podemos vamos a Irune, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Me parece muy buen planteamiento. Bien, quería preguntar a Zuley, si, bueno, nos ha sido interesantísimo, ¿no? Además un tema muy novedoso y ha señalado distintas opciones, y quería preguntarle, de entre las varias opciones que ha indicado, cuál considera ella preferible: la creación de un impuesto específico sobre estos vehículos, o el uso de las tasas por el dominio público, o deberían utilizarse las dos a la vez. Sí, gracias. Sí, gracias. Mi opinión, de lo que he podido ver hasta el momento y de las problemáticas que se están dando ahora mismo y por motivos de urgencia, una opción, la preferible, sería, en mi criterio, las tasas que ya tenemos
articuladas en cada uno de los ayuntamientos, simplemente adaptarlas para que puedan entrar estos vehículos de movilidad personal. Por ejemplo, la opción que asume Barcelona en el 2018 tiene previsto en la ordenanza de circulación la obligatoriedad de inscripción de este tipo de vehículos de movilidad personal cuando se destinen al uso comercial o lucrativo. Y no es hasta ahora, hasta el 21, que se comienza a gravar con esta tasa. Y lo único que hizo Barcelona tiene una tasa que se llama Servicios Generales, y dentro de la tasa incluyó un apartado donde introduce la tasa por la inscripción y registro, así como les comentaba en la comunicación, en la exposición. Y luego en los anexos, en el mismo cuadro, lo que hace es introducir una fila nueva, vehículos de movilidad personal, 19 euros cuando se trate de empresas, 9,50 cuando se trate de personas físicas que no destinen al uso comercial o lucrativo. Por tanto, yo diría que ahora mismo, por la urgencia, por la demanda, por el incremento drástico que ha tenido la utilización de estos vehículos de movilidad personal y por la cantidad de empresas que están solicitando licencias para poder funcionar a partir del alquiler de este tipo de vehículos de movilidad personal, una solución creo que menos costosa, viable, rápida, ya tienes todo el mecanismo de gestión, de recaudación, sería, porque muchas veces lo único que tendría que hacer es quitar, por ejemplo, de motor, vehículo, le quito de motor y dejo el término genérico y ya me permitiría entrar estos vehículos de movilidad personal. Luego, un impuesto medioambiental o un impuesto específico para ello podría valorarse. Depende del municipio, de las características, pero si fuera ahora que estamos hablando 2021 y dada la urgencia, la demanda, el auge, el uso de este tipo de vehículos de movilidad personal y que ya tenemos, sobre todo las tasas, ya tenemos estas estructuras, estos tributos creados con todos sus sistemas, serían simplemente a veces modificaciones sencillas, o incluir un apartado como hizo Barcelona, o simplemente quitar el adjetivo de tracción mecánica en determinado momento, de motor, o incluir concretamente una tarifa o cuota, porque lo he visto indistintamente redactado. Esa es la opinión. Luego, un impuesto podría valorarse, dependiendo pero sobre todo tasas, y tasas por el hecho imponible de las tasas, por la actuación que tiene la administración con respecto a estos vehículos, por las competencias que tienen los municipios respecto a toda la parte del tráfico urbano. Me inclino sobre todo por las tasas, y ahora mismo. Puede ser que el día de mañana pueda aparecer algo más o diferente, pero creo que sí, que ahora mismo tasas, y creo que la modificación no sería grande en algunos momentos o en algunas tasas, algunas modalidades. No sé si Muchas gracias, Zuley. Bueno, Lorenzo, yo también te felicito por tu exposición. Quería pedirte disculpas porque la mesa no responde exactamente, salvo el aspecto del transporte, ¿no? Pero en fin, teníamos que cuadrarlas, era un poco difícil, entonces te pido disculpas porque hay otros temas que has tratado que encajarían mejor en otra mesa, ¿no? De todas maneras, creo que de esas bonificaciones, pues quizá la más interesante es del transporte, ¿no? Y entonces te quería preguntar dos cosas. Una, si crees que sería conveniente que en la propia ley de haciendas locales se tomara una idea de algunas ordenanzas que tú has mencionado, y es vincular la bonificación al coste del plan de transporte, ¿no? Si crees que sería adecuado llevar esto de manera, bueno, la bonificación es potestativa, pero si se adopta que tuviera que tener esa vinculación. Y la otra pregunta que te quería hacer es, claro, la última bonificación, pues quizá resulta algo extraña porque, o sea, la idea es interesante, desde luego, pero claro, probablemente el coste que supone el traslado o iniciar la actividad, pues seguramente la bonificación, bueno, pues si puedo disfrutar de ella, pues muy bien, pero realmente la función de incentivo parece pequeña, ¿no? Aparte de que me ha parecido entenderte que es la que han implantado menos municipios, ¿no? Pues quería conocer tu opinión sobre este punto y enhorabuena de nuevo. Sí, así es.
Bueno, en cuanto a la ubicación en la mesa, vamos, he estado muy cómodo y para nada. Es cierto, ¿no? Que la mesa, pues, quizá no era el tema, ¿no? Trataba de vehículo de tracción mecánica, pero bueno, en todo caso, perdón, porque he sido un poquito el intruso, ¿no? Dentro de esta mesa. A mí donde me hayáis puesto, yo encantado. Por lo que comentabas de la vinculación al coste, pues la verdad es que esto es de todo el sentido común. Es decir, una cosa curiosa que se da, porque bueno, este trabajo que yo os he presentado, que es únicamente del IAE, realmente se enmarca dentro de un proyecto pues, más amplio, donde se tocan todas las bonificaciones ambientales de carácter local en los distintos impuestos. Y es bastante curioso, que yo creo que es algo de sentido común, que es limitar el importe de la bonificación sencillamente al coste de la implantación. Es decir, que al final el contribuyente no tenga un coste positivo para él, es decir, resulta que yo lo implanto y todavía a mí me están pagando. Ojo, que se podría hacer, ¿no? Pero es bastante llamativo que muy poquitos municipios hayan vinculado el importe acumulado de esa bonificación, porque se va disfrutando durante un determinado número de años, al coste de la bonificación. Parece que es lo que tendría sentido común. Ahora bien, ¿que esto hay que introducirlo en la ley de haciendas locales? Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque al final cada ayuntamiento es autónomo y en principio por mí no habría ningún problema que cada ayuntamiento regulara estas bonificaciones pues de la forma que ellos mejor consideraran, ¿no? Imponer al ayuntamiento que vincule el importe de la bonificación al coste. No lo sé, yo soy más partidario de dejar esa autonomía de la que deberían disfrutar los ayuntamientos. Entre otras cosas también porque es posible que vincularlo eso al coste acarrearía una serie de problemas de gestión también agravados, ¿no? Y, bueno, pero bueno, mi opinión sería, en todo caso, dejar bastante libertad a los ayuntamientos en cuanto a la regulación de este tipo de bonificaciones. Y en mi opinión tampoco tiene sentido en muchas de ellas limitar el importe máximo bonificado. Es decir, pues al final que sea cada ayuntamiento, ¿no? el que lo decida, al margen de cierta competencia fiscal que podría haber, ¿no? Aunque en impuestos como el IAE o en el IBI, me cuesta pensar que haya competencia fiscal por el hecho de que un municipio implante unas bonificaciones más elevadas que otro, ¿no? Y luego, por último, sí, en cuanto a las actividades extrarradio, efectivamente, se han utilizado muy poquito, apenas de la muestra que teníamos, solo 11 municipios, ¿no? Habían aprobado estas bonificaciones por actividades extrarradio. ¿El motivo? Pues yo creo que el motivo principal, al margen de factores geográficos dentro del propio municipio, yo creo que también, quizá habría que preguntárselo directamente a los ayuntamientos, ¿no? ¿Por qué no lo han implantado más? Pero en principio me inclino a pensar que los ayuntamientos pues bueno, han quedado bastante mermados, ¿no? En cuanto a los recursos, y además también tenemos en cuenta que en el IAE quedan excluidos de gravamen todas las personas físicas. Únicamente están sometidos a gravamen aquellas empresas que facturan más de 1 millón de euros. Claro, fundamentalmente estas empresas que facturan más de 1 millón de euros generalmente están realizando sus actividades en polígonos industriales. Si al final yo concedo una bonificación para aquellas empresas que realizan una actividad industrial que la están realizando en zonas más alejadas de los núcleos poblados, que al final se van a polígonos industriales, que es donde yo tengo todo el grueso de mis contribuyentes potenciales, pues apaga y vámonos, ¿no? Pues casi mejor no lo implanto y sigo cobrando al máximo pues, de este tipo de contribuyentes que de alguna forma son los que están contribuyendo a las arcas de los ayuntamientos, ¿no? Probablemente esta bonificación, claro, quizá a lo mejor yo me descuadro en cuanto a las fechas, pero bueno, esta bonificación ya se aprobaron muchísimo antes de que luego ya más adelante, si no recuerdo mal ya, en el año 2003 se suprimiera de facto este impuesto para gran número de contribuyentes, de tal forma que prácticamente los que quedan, pues podríamos decir que muchos de ellos están concentrados en polígonos industriales. Muchas gracias. Pues nada, Andrés, salvo que haya vuelto Irune. No, pues no está Irune, no sé si ha debido de desconectar por alguna razón. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues concluimos aquí esta mesa redonda y damos paso ya a la siguiente que están esperando. Muchas gracias a todos. Lorenzo quiere decir algo. Sí, Andrés, disculpa.
nada, más que una al hilo de estas jornadas, y porque me consta que hay algún representante del Instituto de Estudios Fiscales, ¿no?, que está aquí presente, pues yo más que nada simplemente una petición, ¿no?, una pequeña petición. No creo que sea posible, pero por pedir, pues bueno, aprovecho este foro que me brindáis y yo pido. Oye, es verdad que ahora mismo tenemos muchísimos datos para analizar pues, todo el tema en el IRPF, pues oye, tenemos datos ingentes, IRPF, sociedades, IVA, para hacer estudios estadísticos, estudios econométricos muy chulos, muy importantes, ver qué deducciones funcionan, qué deducciones no funcionan. Pero, sin embargo, en cuanto al tema de los impuestos locales, es algo bastante curioso que todavía hoy, ¿no?, tengamos que ir, yo al menos no he encontrado otra forma, igual a lo mejor estoy equivocado, pero que tengamos que ir ordenanza por ordenanza en cada uno de los ayuntamientos. He perdido más tiempo encontrando las ordenanzas de los 63 ayuntamientos. Es verdad que son bastante accesibles, en casi todos los ayuntamientos, en otros no. He perdido casi más tiempo buscando todas las ordenanzas y ver las distintas bonificaciones que en hacer realmente el trabajo, ¿no? Entonces, oye, no estaría de más crear también pues, una pequeña base de datos, oye, pues para ver un poquito cómo los distintos municipios, o al menos municipios importantes, están regulando locales, ¿no? Pues ve, por ejemplo, oye, bonificación de carácter ambiental, bonificación por creación de empleo, bonificación por, oye, tener unos pequeños datos que de alguna forma ayuden primero a los investigadores, que yo creo que vendría bastante bien, y por otro lado a los ayuntamientos, pues porque muchas veces el ayuntamiento, te das cuenta cuando analizas las ordenanzas que muchos directamente copian, fusilan ordenanzas fiscales del municipio de al lado o el vecino, cuando a lo mejor no es lo que mejor se adapta a ese municipio. No estaría de más que esos ayuntamientos pues también pudieran consultar las distintas ordenanzas, las distintas técnicas que se utilizan en otros municipios y de una forma muchísimo más accesible. Pero bueno, por proponer, pues yo lo propongo. Muchísimas gracias. Bueno, pues tanto Belén como Álvaro, que son nuestros representantes del instituto, aunque no estén aquí como representantes, ¿verdad?, sino como ponentes, pero seguro que les resulta muy interesante la idea, o sea que si se pudiera impulsar sería fantástico. Muchas gracias, Lorenzo. A vosotros. ¿Quieres decir tú algo más, Andrés? No, ya dar las gracias y dar paso ya a la siguiente mesa, que nos vamos un poco de tiempo para no demorar más. Gracias. Muy bien, voy a parar la grabación y la inicio otra vez con la siguiente, para que así luego sea más manejable, ¿no?, el tenerla en varios grupos. Entonces, un segundo, Julio, que detengo la grabación y la